Buenas amigas y amigos, soy el Master Health Coach Juan Brenes y hoy estamos en un nuevo podcast. Nos acompaña detrás de cámara Víctor Vargas. Hoy tenemos un invitado especial, Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Juan, y vos, gracias por la invitación, de hecho, aquí, pues, feliz de compartir con ustedes el día de hoy y vamos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias. Álvaro está acá porque nos va a contar un poquito de su historia. ¿Quién es Álvaro Cedeño? Bueno, pues, yo soy oriundo de acá, la verdad, soy de San Rafael de Oriamuno y lo que vengo, pues, a contarles un poco hoy fue mi inicio en el deporte, realmente cómo Juan me ayudó, cómo la academia influyó en mí, cómo se dio todo ese cambio. Realmente más que todo mentalidad y el estilo de vida, o sea, cómo eso fue afectando todas las diferentes áreas de mi vida, no solo en el área del deporte, porque a veces nos centramos solo en eso, pero eso es como más que todo lo que vengo y cómo Juan me ayudó y la academia en sí fue pues el inicio, fue la primera vez que tuve contacto con el deporte. Qué bueno, Brito. ¿Nos puedes comentar cómo empezó todo? ¿Por qué llegaste a entrenar? ¿Qué sé yo? ¿Por qué elegiste artes marciales en ese caso? Pues fue muy curioso porque en realidad era como ese toque de cole, como que todo estaba al boom y todo el mundo veía las artes marciales, es que MMA y todo. Pues entonces yo tenía esa curiosidad, yo decía, pero es que, mira, es que sí, no, pero yo tenía un problema que era como muy tímido en muchas cosas. O sea, yo no me veía haciéndole daño tal vez a una persona o golpeando a alguien. Yo decía, puchica, pero es que ¿cómo voy a hacer? Y pues empecé a buscar, ¿verdad? Un poco, lugares, y el que me quedaba más cerca, pues era la academia en aquel entonces. Entonces ya me acuerdo que llamé, pregunté un poquitico y fui. La primera vez, o sea, fue muy curioso porque yo llegué y yo dije, no, pero es que yo no voy a servir para esto. Vi muchísima gente y muy buenos, o sea, yo decía, no, pero es que yo no puedo. Y Juan fue ahí poco a poco, mira, bueno, es que desde el inicio decir, ok, mira, vamos a hacer esto para que llegues a esto. Y yo me imaginaba, de hecho, o sea, ya ahí peleando con más y todo, y fue como no, mira, vamos a hacer eso. Fue una transición muy suave, la verdad, a la hora de aprender, y yo pensaba que solo era pelear y el acondicionamiento físico y todo lo más. Eso fue pues lo que realmente me inspiró, fue como parte de ese, fue el primer toque que tuve. Claro. Sí, eso que dice Alvarito, en teoría es un bloqueo, ¿verdad? Bueno, y en realidad es un bloqueo porque a él no le gustaba pegarle a la gente. Alvarito, ¿puedes comentar un poco a la gente sobre ese bloqueo, cómo lo superaste y cómo pegarle a la gente no tiene que verse como algo agresivo? Claro, vieras que de hecho, o sea, fue muy fácil y me acuerdo de muchos entrenamientos, o sea, pero es que golpeados, yo no era como mira, pero es que cómo voy a hacer, y claro, me iba como en feria a mí, porque los demás sí, pues sí tenían esa naturaleza, tender a ser así. Y pues me acuerdo que fue muy poco a poco, sí recuerdo que mucha práctica, realmente fue mucha práctica, pero Juan siempre estuvo ahí conmigo, pues guiándome, me acuerdo horas en las mañanas, entrenando y demás, y fue como cuando hubo un momento en que me hizo entender que, mira, es que no es que le vas a hacer daño, es que es parte del deporte, o sea, y me acuerdo que me hizo un ejemplo que era como jugar bola. ¿Me acuerdo? Cuando usted va y le mete un gol, no sabe disculpar porque le metió un gol, era lo mismo, entonces era pegarles y ya íbamos ahí. Entonces me acuerdo ya que ahí donde se dio ese cambio y empecé ya realmente y me empecé a mejorar poco a poco en el deporte, me empecé a sentir más cómodo, realmente hacer sparring era más sencillo, no sentía como esa culpabilidad, fue como ese cambio, ese switch que se hizo, fue en un momento, o sea, fue como una explicación y yo entendí, o sea, realmente que me lo venía explicando constantemente, fue un momento y se dio el cambio, fue realmente muy bueno. Claro, Alberto, buenísimo. Alberto, ¿y les puedo comentar un poco a la gente, ya que los podcasts se tratan de mente, alimentación, movimiento y cambios de estilo de vida? Vamos a ver, ¿qué tanto influyó en esas tres áreas todo este proceso? Bueno, pues a mentalidad, el hecho de que saber que todo es un proceso, que todo es un proceso, realmente uno a veces piensa que es simplemente llegar y mira, es que yo quiero llegar al final, o sea, es lo que uno llega pensando, porque yo llegué y mira, es que yo voy a ir a pelear, y no pensaba en todo el proceso que había antes, o sea, de aprender técnica, mejorar la habilidad, la velocidad, todo eso, la parte de que el proceso y que todo se puede con trabajo, o sea, eso fue, yo creo que es una de las enseñanzas más grandes que me he llevado, que trabajando, o sea, y constante, porque no es trabajar duro un día, porque no, realmente es hacer un trabajo constante, seguido. Eso yo creo que es lo que más me he llevado. También a la hora de entender que hay que ser confiado. Es que bueno, ustedes me hubieran conocido, yo era muy tímido, me acuerdo, Juan me ayudaba mucho, pero yo era muy tímido, y a desarrollar esa confianza, pues aprender a hablar con la gente, ya después pues nos fuimos involucrando un poco más, y pues yo daba también un poco de clase, entonces era aprender a desenvolverme, a confiar en mí mismo y en lo que el trabajo que veníamos haciendo, pues ya, y pues la parte de alimentación, yo no sabía nada de comida, o sea, yo me desayunaba un pan con mantequilla y jalea, y yo pensaba que estaba súper bien, y era la ignorancia, ya poco a poco, pues uno va entendiendo y cómo el cuerpo reacciona a eso y cómo te hace mejorar. Realmente, pues, fue una enseñanza que aperturó a todo eso, pero en realidad el trabajo, proceso y constancia es lo que más me llevó. Claro, sí. Disciplina vence el talento, dice el dicho.
Y Alvarito, bueno, es que yo le digo Alvarito, perdón, porque es por confianza. Yo ya lo conozco, bueno, como lo dijo, desde que estaba muy joven. Y no me gusta usar diminutivos, pero es que así nos tratamos. Alvarito a mí me dice Juancito, o Juanchito. Juanchito, sí. Sí, entonces, bueno, Alvarito, ¿puedes comentarme un poco sobre tu experiencia cuando fuiste a pelear? Sí, muy buena experiencia, o sea, me acuerdo que fue muy rápido, fue una pelea, la primera pelea fue muy rápido, fue una pelea de boxeo. Y me acuerdo que me llamaron en la mañana, me llamó Lucas, que era el preparador de boxeo en ese momento. Y entonces me dijo, mira, es que hay peleas en San Rafael y no sé qué, y aquí y allá. Vos me decís. Y yo, chica. Y yo me acuerdo que siempre le dije, tanto a Juan como a Lucas en su momento, sabes que si ustedes creen que yo puedo ir, voy, si no, claro, no hay problema, o sea, nos esperamos y seguimos trabajando. Sí, vamos, y ya hablo con Juan, me dijo, y pues ya en un momento Juan ya sabía, ya estaba ahí cuando yo llegué y todo. Y pues fue una experiencia realmente pues muy única. Me acuerdo, o sea, todavía me acuerdo, era un muchacho de Garavito y estábamos y Juan me tenía en la esquina y me estaba preparando y todo y esa preparación mental, o sea, ya porque la parte física ya estaba hecha, era la preparación mental antes de, y me acuerdo que lo único que me decía era, bueno, usted piensa que es el mejor en su categoría, que nadie le va a ganar, usted es el mejor en su categoría, y si entrar pensando de esa manera, y realmente eso fue lo que yo pensé y lo que me dio la confianza, decir, ok, no, es que yo soy mejor, y no es creerte superior, es saber confiar en lo que estás llegando a ser y demostrar que tu trabajo fue mejor. Y pues me acuerdo fue una pelea muy exigente a nivel físico, yo estaba muy nervioso, pero la experiencia fue pues increíble, o sea, todas las peleas fueron bonitas, pero la primera yo creo que es algo que pues no sí, se olvida realmente. Y sí, fue muy emocionante, cansada, porque fue muy cansada, pero increíble, o sea, una experiencia única. Claro. Y la otra recuerdo que fue en las ruinas, ¿verdad? Si no me equivoco. No, peleamos, esa fue ahí en San Rafael, y la otra fue en de Carl Davis, una velada boxística, sí. Y ya las de Yuji, que fueron en Luta, que lo pudimos ganar, y la SRF de Jiu-Jitsu también. Qué bueno. Y puedes comentarme un poco, porque Lucas habló en otro podcast sobre la pelea tuya. ¿Puedes comentarnos un poco qué sentiste ahí en ese momento? Porque vos viste, dice Lucas, cuenta la historia que vos viste al más grande y ya querías devolverte. Sí, de hecho, es que fue muy vacilón ese día, era una velada boxística, entonces era donde Carl Davis estaban haciendo reinauguración del gimnasio. Y yo me acuerdo que llegué, había un póster, había una pelea estelar, pro, y había una pelea estelar amateur, entonces ya, y no sé qué, y decía, 15 peleas amateur, y ya, y no sé qué, entonces ya yo me metí y todo bien, y llegué y dice Lucas, Alvarito, te tocan la 16, claro, 16, eran solo 15, ¿qué pasó? Seguro vino más gente, fue lo que yo pensé, ya, me voy alistando, eran como las 10 y no sé qué, bien, me subo al ring, y veo pero un bicho grandísimo en la esquina, y yo decía, no puede ser que se hace mal, Lucas, ¿será? No, mae, está muy grande. Y lo veo que se quita la sueta y yo venía con guantes. Yo me asusté, pero increíble, o sea, me temblaban las piernas. Y yo veía a Lucas, yo le dije, Lucas, sí es. Yo me acuerdo que le dije así, no, yo Lucas, sí es. Soy yo, Lucas. Sí. Y me dice, ¿qué? ¿Tenés miedo? Si tenés miedo, yo te apeo porque no quiero que tengas con miedo, muchacho. Estaba en la esquina, muchacho, ya no había nada que hacer. Y me acuerdo que, pues ya, empezó la pelea. Y todo el mundo me estaba buchando. Yo era más chiquitico, o sea, yo pesaba como 15 kilos más que yo. Empezó la pelea y a mí se me olvidó todo. O sea, y fue pues muy bonito el ver el hecho de que pues ya al final la gente pues me iba apoyando un toque más. Y, o sea, para mí fue una experiencia increíble. Porque era el estelar del amateur, era el pupilo del gimnasio y fue pues muy bonito, muy exigente. Me acuerdo que Lucas estaba en la esquina y me gritaba y pues yo me acordaba de todo, era como flash, me acordaba de Juan cuando estábamos entrenando, momentos que me decía qué hacer y todo. Y al final se sacó la pelea, se ganó por decisión unánime, por dicha, y me acuerdo, yo no sabía si había ganado, yo nomás llegué a la esquina todo cansado, y yo, Lucas me abrazaba y todo, y ganamos, y no sé qué, y pues realmente fue una experiencia muy bonita. O sea, ver el hecho de que tal vez se veía en la academia, mi mamá me decía, pero es que confío en usted, y yo le hacía sparring con gente más pesada, yo era muy chiquillo, tenía como 16, 15 años tal vez en ese entonces, y ver el hecho pues, que realmente todo lo que me habían enseñado se podía llevar a la práctica y iba a funcionar realmente, y de esa manera pues para mí fue algo pues increíble. Me acuerdo que después, o sea, estaba súper cansado, pero esa una experiencia que
increíbles, la verdad, muy, muy bonito. Claro, sí, buenísimo. Y de hecho, las de Yuji, ¿puedes comentarnos un poco de cómo te sentiste en esa? Sí, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te sentiste? ¿Te dio más miedo pelear en lo que es boxeo o en Yuji? O, por ejemplo, ya que no practicamos artes marciales mixtas en la academia, ya estando con la experiencia de haber vivido las dos, ¿nos puedes comentar un poco qué se siente? ¿Cuál es la diferencia? O comentarnos un poco, sí, de eso. Pues, en realidad ya cuando iba a las de Yuji ya había peleado box, entonces ya iba como tal vez un poco más tranquilo, sí, más seguro. Por ese lado ya yo que ya sé más o menos a lo que vengo. Lo que sí me lleva a la experiencia, que era muy, muy diferente, era que era tal vez, no era tan agresivo de momento, o sea, Jiu-Jitsu es súper, súper rápido, tienes que ser muy pensante, muy elástico, muy ágil, pero tenía como un poco más de tiempo para pensar. Más sin embargo, eso no, pues no siempre era bueno, porque te daba tiempo a pensar también cosas, no confiar tanto en lo que estabas haciendo, pero realmente si pudiera poner como una diferencia muy muy pautada es que tenías que ser muchísimo más técnico, o sea, en Jiu-Jitsu la técnica era pero primordial, si no, pues ibas a fallar, y el ambiente sí era muy diferente, o sea, si vos vas a una pelea de boxeo en Jiu-Jitsu, pues todo el mundo es mucho más amable, realmente se comparte más eso que es un arte marcial, no hay tanto como ese choque, mira, es que te voy a golpear, no. Me acuerdo que en el CRF, un muchacho que pues estuvimos ahí, al final él me ganó, la verdad, muy muy bueno. Y él me llegó, man, listo más, que bueno, allá de pierna, casi tico me pegas. Y yo, man, sí, pero hey, no se sacó y todo, pero muy muy amable, o sea, la experiencia de llevarlo de un arte marcial, y si lo comparábamos con el MMA, pues era muy exigente, ya a la hora de hacer un sparring y todo. Sí, es como ese cambio donde tienes que ser muy estratégico y a la otra pues ser muy explosivo. Claro. Y a la hora de combinarlo ya ambos en el MMA, que pues esa era la combinación. ¿Sí? Claro. ¿Y nos puedes comentar un poco sobre la experiencia en academia? ¿Alguna anécdota ahí que haya pasado, qué sé yo, que te pasara lo mismo que a mí me pasó con vos, que fue llegar a atender a alguien que tal vez venía con ese miedo, con esa inseguridad y todo? ¿Nos puedes comentar si te sucedió en algún momento? Pues yo recuerdo, tal vez sí, no me acuerdo exactamente del nombre del muchacho realmente, pero me acuerdo que era pequeñito, blanquito. Y pues estábamos entrenando, yo estaba dando la clase y me acuerdo que estábamos haciendo estábamos haciendo Muay Thai, entonces estábamos practicando. Y él estaba, o sea, eso como cuando dices, mira, ves el reflejo, ese era yo estaba así, todo asustado, todo nervioso, no le pegaba ni a los pads ni nada. Y me acuerdo pues que le jalé un toquecito con él, fue una práctica súper rápida, tal vez traté de transmitir lo mismo que Juan me había transmitido a mí en ese momento, o sea, mira, es que confía en vos y demás. Y me acuerdo pues que él en su momento pues fue mejorando, ya después pues diversas circunstancias en donde no le permitieron pues poder seguir entrenando, situaciones personales de él. Pero sí fue muy satisfactorio, o sea, el hecho de ver que realmente puedes ayudar a alguien, claro. O sea, eso, yo decir, ok, mira, es como un poco de agradecimiento hacia él, mostrar que yo también puedo ayudar hacia las demás personas. O sea, lo que Juan y Lucas hicieron conmigo, me ayudaron pues a transmitir eso, o sea, es la esencia, en realidad, transmitir eso y seguir ayudando a la gente. Claro, y puedes comentarle a la gente también que nos está viendo, y siempre lo recalco con respecto a los que son peleadores, que la agresividad como tal vamos a ver, no se ve reflejada en la calle, ni vos sos agresivo. O sea, no necesitas ser agresivo para poder entrenar un deporte de contacto. Claro, realmente, o sea, es que es como que sí, es que todo el mundo se imagina que es, y uno ve, de hecho, a los peleadores de MMA, los más buenos, o sea, ellos son súper tranquilos, es un mexicano, el Assassin Killer, el nuevo, es más, súper tranquilo, y me acuerdo mucho que me decías que se enoja pierde, realmente, y eso es, o sea, usted va a pelear enojado, pues, fijo que perdió, y era súper fácil, ya, digamos, si uno ve a alguien enojado, si vos estás peleando con alguien enojado, pues es súper sencillo, realmente, pues acorralarlos porque cometen muchísimos errores, no están pensando, están golpeando feísimo, no ven un poco de huecos que se les llaman, o sea, un poco de puntos que están vulnerables. Realmente, pues ser agresivo no significa ser buen peleador, o sea, para mí no, o sea, y pelear con agresividad tampoco, hay que ser estratégico y ser pensante. Claro. Entonces no es tanto como, mira, es que voy a ir, no, y de hecho no, pues, de hecho, las personas que me acuerdo que eran mucho más buenas eran súper tranquilas, súper calmadas. Sí, y de hecho te pregunto eso porque, como te decía, mucha gente que tal vez tiene miedo a empezar en un deporte y todo lo demás, o te pasaba lo que te pasa, te pasaba, perdón, quedé con esa experiencia ya de alguien que ya lo vivió. Sí, no, y en realidad, pues, de hecho es como llevar eso mismo, es su esencia. Yo creo que pues uno lleva la esencia a todo lo que haga. Y en realidad no es que hay que ser agresivo, obviamente, o sea, tienes que entender que el deporte es una cosa muy diferente, pues ser agresivo y ser explosivo a la hora de entrenar, exactamente, porque tienes que ser explosivo, eso es una realidad, pero no es lo mismo que ser agresivo. Y uno puede sentir a una persona, mira, muy explosiva, muy, muy bueno,
que te golpeaba, pero no sentías esa agresividad, ese enojo. Eso pues yo pienso que sí lo llega a sentir en un momento. Sí, claro, sí. De hecho, sí, por eso te digo, porque mucha gente, en el caso de las personas que gustan lo que son artes marciales, no han tenido la dicha de poder entrenar eso, y tal vez le da miedo. A nosotros nos pasaba antes, ¿te acuerdas que la gente decía, es que mejor entreno físico y después me meto a artes marciales? Sí. ¿Te acuerdas? Pasaba mucho, que todo el mundo decía, no, voy a hacer físico, agarro condición y voy viendo, y después si no hago, y ya cuando iban viendo que realmente, pues, era bonito, es claro. Muy bonito, bueno, en realidad es muy bonito. Claro, y sí, de hecho que acabas de decir, con respecto a lo que es la parte física, y creen que transicionan a lo que es artes marciales, ¿qué les puedes comentar un poco a ellos? ¿Se puede llevar las dos a la vez? ¿O qué opinas tú con respecto a tu experiencia como lo vivimos nosotros en la academia? De hecho, yo pienso que lo mejor es llevar las dos a la vez. O sea, es lo mejor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque realmente uno se complementa con la otra. O sea, es más fácil acoplarte y desarrollarte tanto en el ámbito físico, o sea, desarrollar todo tu potencial físico, si estás desarrollando el ámbito también de lo que es pelea, artes marciales, porque una te va a ir ayudando a la otra. O sea, no es tanto también llevar el cuerpo, o sea, sino la mente, el cuerpo llega hasta donde la mente quiera. Y uno pues en ambas se desafía mucho mentalmente, seamos honestos, muy desafiante mentalmente, entonces te van ayudando a mejorar ambas. Para mí la recomendación es empezar con las dos, o sea, la verdad es lo mejor que puede uno hacer, se ahorra uno mucho tiempo y mejora muchísimo más rápido. Claro, sí, y es bueno que la gente sepa que la mente lo haga por naturaleza. Exactamente. Sí, porque en realidad yo me acuerdo que pues uno llegaba y iba pues mejorando poco a poco y eran esos bloqueos mentales que a veces a uno no le gusta salir de eso, porque seamos honestos, es salir de la zona de confort, perdón. Exacto. Y a uno no le gusta estar fuera de ahí porque es muy incómodo, y eso es algo que yo creo que pues en mi experiencia Juan sabe hacer muy bien, sacarte de ahí de esa zona, que es incómodo, sí, pero te ayuda a mejorar. Realmente yo pienso que sin esa incomodidad no se mejora. Claro. Sobrepasando los límites, como dice Alvarito, con respecto a la parte física, pero principalmente la mental es la más importante. Y con respecto a la alimentación, Alvarito, ¿qué nos puedes comentar cuando ya tienes que ir a una pelea, todo esto, cómo cuidamos todo ese proceso? Pues en realidad era, dependiendo de la pelea mucho, me acuerdo que hubieron unas que teníamos que subir un poquitico de peso para llegar, como una de Yuji, y me acuerdo que pues para las demás nada más manteníamos ahí, porque en realidad yo me mantenía un peso pues no muy elevado, no era como que teníamos que pero sí nos enfocábamos mucho pues en ir comiendo mejor, mucho más limpio, alimentos de calidad, o sea, buscar buenos alimentos, no tal vez mira una galleta, no, mira, o sea, busquemos cosas de calidad, buenas proteínas, buenas fuentes de carbohidratos complejos, fruta, mineral, todo que te ayudara pues realmente a que tu cuerpo llegara muy bien. Yo de momento no entendía, yo nada más le hacía caso a Juan, ¿cómo hace esto? Entonces ya, que yo me iba y me comía eso a la hora que tenía que ser porque era lo que mandaba. Y vos notabas solo en ese cambio, o sea, un proceso que tal vez 2 o 3 semanas, que tal vez nos preparábamos con respecto al peso, viendo a ver qué, vos sentías el cambio, o sea, el cuerpo era increíble cómo cambiaba. Tanto tu estado de ánimo, te sentías muchísimo mejor, más feliz, más enérgico, dormías increíble. Yo me acuerdo que uno llegaba a dormir y dormía como un bebé, y era solo pues haciendo esos cambios en la alimentación, que en realidad no eran cambios exageradísimos, porque realmente pues eran cambios que se pueden manejar, uno bien me lo puede manejar ese tipo de comida. Sí, claro, de hecho eso que dice ahorita es súper importante porque dice un estilo de vida, ¿verdad? Exactamente. O sea, adoptamos un estilo de vida en el que uno agarra hábitos, esos hábitos, no hay que dejar perderlos, ¿cierto? Exactamente. O sea, el hecho de que, y yo me acuerdo que siempre eso me lo dio mucho Juan, o sea, mantener esa línea no es que estoy haciendo dieta, es que es mi estilo de vida comer de esa manera para sentirme bien y para poderme desarrollar, pues claro. Lo que vos querás, o sea, no es que solo lo tenés que adaptar a pelear, no. Lo que uno quiera, porque mucha gente, yo me acuerdo en ese momento en la academia que llevaban que les gustaba mucho correr o cosas así, y Juan eso adaptaba y pues en realidad ese es el estilo de vida, no es hacer una dieta te va a cansar, te va a aburrir, en cambio un estilo de vida pues te va a mantener bien. Claro, y con respecto al grado de conciencia que se genera en este proceso ahorita que trabajamos, ¿verdad? ¿Qué tanto le puedes explicar a la gente que hizo un cambio drástico en tu vida? Es que el tema bastante conmigo porque fue increíble, o sea, no es algo como tan sencillo porque cuando empezás a ser consciente de lo que haces y cómo eso te afecta, yo creo que eso es lo más importante porque es que me siento de tal manera, pero no sabes qué es. Exacto. Mira, es que tal y tal cosa, y yo ahora pues me acuerdo con mi es que cierta cantidad, ciertos tipos de comida te hacen sentir de esta manera, entonces me dices, mira, ok, me siento tal y tal y tal, o tal vez un exceso de entrenamiento, porque eso nos pasa también. O sea, el hecho de entender por qué me siento de X y manera, no les voy a decir que entiendo todo realmente, porque sería mentirles, tampoco me entiendo yo todo exactamente, pero tener esa conciencia, decir, ok, mira, quiero hacer esto, este es el camino que tengo que seguir para llegar a eso, basándome pues que es un proceso, no desesperarme, no estresarme tal vez por el hecho de querer decir, ok, quiero llegar ya, porque pues en la academia aprendí que
es un proceso que toma tiempo, no son meses. O sea, si usted quiere llegar realmente a un grado lejos, es tiempo, años, ser constante, tener todas las partes acopladas, llámese alimentación, entrenamiento, claro, movilidad, todo eso. Pero creo que el tema de ser consciente de lo que estás haciendo y de cómo quieres llegar a algo y qué es lo que te está afectando fue lo que, pues una de las cosas que más me llevó que entender un poco por qué me siento de tal manera, cómo puedo mejorar, cómo me puedo sentir mejor. claro. Eso, o sea, cuando uno conecta con lo que uno quiere en el momento, ¿verdad? Uno se convierte en esa persona que quiere ser. Muchas personas, ahorita, piensan en el futuro, en esa meta, y se desesperan, como decís vos, y lo que generan es estrés. Y como siempre le digo, exceso de cortisol y contaminan el cuerpo. Y eso genera gluconogénesis y todo el proceso en el cual el músculo más bien, o no entra en un ciclo anabólico, o más bien el músculo se consume. Y eso es importante porque, bueno, en el proceso tuyo que vimos, vos cambiaste totalmente tu cuerpo desde que entraste, ¿verdad? Claro. Ustedes vieran, es que no tengo una foto para enseñarles, pero yo era así. Es más, este esqueleto se queda corto. Yo era muy delgado, muy delgado. Era, o sea, no, un ventolero y yo salía volando. Y me acuerdo que pues poco a poco no era que era gigante, o sea, no era que era muy grande, pero ya iba desarrollando, sí me acuerdo, iba subiendo de peso, o sea, ya se veía el músculo más formado. Y la condición cardiorrespiratoria, cardiovascular, o sea, fue algo que para mí mejoró muchísimo. Yo antes no tenía pues ese aire que me dio mucho, o sea, cambió increíble, o sea, la manera en la que me podía mover, increíble. O sea, yo antes había cosas que no podía hacer, movimientos, y ya pues ya podía hacer un montón de movimientos que antes para mí eran imposibles. Y me acuerdo que practicaba mucho el parar de manos. Yo nunca en la vida me imaginé pues poder caminar de manos, hacer un snatch, hacer un muscle up, hacer pues todo ese tipo de cosas que pues me fue ayudando a hacer, y el cuerpo pues cambió increíble. El estilo en cómo me sentía fue lo que más me ayudó. Si me sentía bien, pues venía a entrenar muchísimo mejor, con más energía, podía... Pero sí, fue un cambio. En cuerpo se notó, pues, yo creo que fue donde más se notó el cambio realmente, pues que sí cambió bastante. O sea, me veía muy diferente cuando empecé a cuando pues ya llevábamos mi tiempo. Claro. Y Alvarito, ¿cómo te fue a vos, con, por ejemplo, aparte de la academia, en tu estilo de vida, el día a día, ir al cole, qué sé yo, con respecto al cambio que tuviste, cómo la gente cambió la percepción del Alvarito? Porque en ese momento tuvo que haber cambiado algo. Sí, claro, de hecho, pues era muy diferente porque el hecho era que ya yo me podía proyectar mejores a las personas, ya podía Más trabajar seguridad. así, con más seguridad, y eso pues a mí me ayudaba a la hora de pues desenvolverme en un trabajo en equipo, hacer cosas. O sea, yo antes tal vez no daba mi opinión, ahora pues yo podía dar y sabía que lo que estaba diciendo que pues tenía fundamentos, y si estaba equivocado, pues que lo iba a recibir de buena manera. Claro. Porque algo que sí me enseñaron mucho y que es que estás haciendo algo mal, pues tienes que recibirlo bien. O sea, no está mal hacer algo, equivocarte en algo. Hay que equivocarse, de hecho. Hay que equivocarse y demás. Entonces el hecho de aprender a recibir esa retroalimentación y poder proyectarme de mejor manera, pues me ayudó mucho en el colegio con pues mis compañeros. Ya yo me podía relacionar mejor con la gente, ya era más sencillo, pues se mantenía esa línea de respeto también, que en el colegio sabemos que a veces es muy difícil mantenerla, pero ya era como que mira, ya pues Alvarito, mira, el mae también mantenía como ese respeto con los demás, y era más sencillo para mí pues relacionarme en todo, inclusive ahorita. Claro, de hecho eso que dices del respeto en el cole o en la escuela, que ahora se ve mucho, ¿verdad?, lo que es el bullying, tuviste un cambio, la gente te percibía con respeto porque sabían que estabas entrenando artes marciales. Sí, la verdad es que sí, o sea, no podemos tapar eso con un dedo. Sí, me percibían diferente, más después de que sabían que ya había ido a pelear. O sea, cuando se dieron cuenta, mira, es que no, man, ya fue a pelear, man, es que no, con ese man no hay que vacilar. Y cuando pues ya fui más recurridamente, cuando ya después entraron, que yo también daba clases, porque muchos del colegio fueron a la academia, claro, y yo les di clases. Entonces era como, ay, no, man, es que Alvarito, y ya pues era completamente una percepción diferente. Antes tal vez nos saludaban y ahora era como, ay, Alvarito, todo bien, ¿cómo te va, man? Es que tal vara. Y así pues sí, el cambio fue pues muy radical en el hecho de decir, mira, ok, mae, pues sabe lo que está haciendo, va a pelear y todo, y no es un bombeta que anda haciendo ahí haciendo, sí, el papel en la calle, porque sí, lastimosamente también había personas que entrenaban y pues andaban haciendo daño, aprovechándose de eso, y tal vez pues haciéndole bullying de cierta manera a las demás personas, claro, y no es la idea. No, para nada. De hecho, te sucedió alguna vez que, por ejemplo, te han dicho, por ejemplo, bueno, en ese momento, Alvarito, no parece que entrenes artes marciales o pelea. Sí. Soy muy tranquilo. De hecho, sí, porque, digo, imagínate yo en el cole, o sea, bueno, todavía uso lentes y demás, pues yo sentado, y no me iba mal en el colegio, o sea, no era como que, mira, tenía que estar quedando, no, pues me iba bien, la verdad, pues sacaba buenas notas y demás, no tenía un cuerpazo, y tampoco fui como de pues andar
pues luciendo, diciendo, mira, es que yo entreno, o sea, no, a mí no me gustaba decir, mira, que yo entreno, si alguien sabía era porque me había conocido desde hace tiempo, o porque, no sé, X y situación. Pero sí me pasó un montón de veces, o sea, me pasó de hecho cuando me pasé de colegio, en la prueba, una prueba que es en educación física, pues venía con buena condición. Claro. Y nadie, todo el mundo era como, era un mae más. Y me fue muy bien. Y me acuerdo que el profesor me dijo, ¿usted qué practica? ¿Qué hace? Y me dijo así, como todo serio, ¿usted qué hace? No, es que yo practico artes marciales y no sé qué, aquí y allá. Y pues ya también él cambió muchísimo conmigo, pues ya me tomaba más en serio para ciertas pruebas y demás, entonces, pero sí me lo dijeron un montón de veces, Sí. mira, yo no sabía que vos hacías eso, y cuando son, yo no sabía que vos hacías eso, decían a uno. O unas profesoras que me acuerdo que una vez un sobrino le había dicho que yo peleaba y para eso venía recién peleando, entonces habían visto la pelea de la abuela. Ay, Alvarito, pues que yo no sabía que usted hacía eso, muchacho, yo no me lo imaginé a usted en eso, me decía, muy, muy buena gente. No, qué buena nota, sí. ¿Y alguna vez te pasó que te hacían bullying o te querían hacer bullying y vos te pudiste defender con lo que sabías? Sí, claro. Sí, nos puedes comentar ahí anécdotas, es muy interesante eso para la gente. Y es que nosotros que ya nos gusta el tema y para nosotros es muy normal, pero para la gente que nos está viendo, ¿no? Entonces no se esperan tal vez ver una persona tipo película, ¿verdad? Todo humilde, todo tranquilo y que de un pronto otro salga a defenderse. De hecho, sí, y es muy curioso porque, o sea, era como eso, ay, ma, es que ustedes que pelea, era como lo que, ese intento como de hacer bullying, me acuerdo que una vez yo estaba almorzando, estaba comiendo y me estaban como haciendo pulso con una bola, estaban jugando bola. Y pues ya, hasta cierto punto, me cansó, o sea, es molesto Claro. y mira, es que tal y tal. Y fue muy vacilón porque el chavalillo me dijo, como cuáles, y se puso. Y entonces yo lo que pensé, bueno, hey, tocó. Yo lo que pensé, ¿verdad? Yo, qué madre, pero tocó. Y me acuerdo que fue como nada más que me puse como en guardia y él se echó para atrás. Digo, no, ma, dejémoslo para atrás. O sea, no me quiso hacer nada. Intentó como voltearse otra vez y yo lo único que hice fue pegarle una patada. Pues se la volvió una patada y duele, Claro. o sea, son No sé, dolorosas. ese Sí, duele y le pegué pues en donde tenía que ser. Y pues me acuerdo que desde esa vez pues cambió mucho, o sea, todo ya. Era como, madre, mira, es que el mae, es que pelea, no, pues esa vez cambió. No fue que querer seguir encima, porque yo no quise. Sí, sí, Exactamente, porque realmente, o sea, ajá, exactamente, con lo que pues habíamos aprendido y todo, pues no era realmente la idea, porque, o sea, de ir, uno se puede ir y agarrarlo y derribarlo y todo, pero, de la enseñanza pues que se me había dado con ese tema, o sea, que Juan me había enseñado, pues era diferente, o sea, mira, listo, y ya con ese fue, pues, hasta ahí llegó y nunca más, o sea, fue solo esa única vez que me pasó. Y nunca más. Nunca más se dieron bullying. ¿No? Y antes de eso pasó otra vez que te parecía. Antes de eso sí, de hecho me pasó antes de entrar al colegio, al técnico, que me pasó, pero en ese entonces pues yo no sabía mucho, realmente no sabía pues defenderme, bueno, antes de entrenar inclusive, que pues ahí sí tocó y realmente me fue mal, claro, sí, la verdad. Igual, y ya después fue muy curioso, porque de hecho era que ese fue un tema muy curioso, porque pasó eso al muchacho y yo seguí entrenando, yo llevaba como 3 años en la academia, y él fue un día. ¿Verdad? Él fue un día. ¿No me contaste la historia? No te conté, es que solo fue un día, o sea, fue un día y fue como, no, la verdad es que no, y él llegó y fue como ese toque, y pues, yo no estaba dando clase, en ese entonces estaba un compañero, y pues hicimos como Yuji, un toque. Y fue otra historia, o sea, fue completa. Imagínate, ya venía 3 años yo seguido entrenando y todo, yo creo que ya estaba preparando para una pelea. Y fue muy curioso porque entró con esa actitud, prepotencia y todo. Pues, y nunca más lo volví a ver. Desde esa vez nunca más lo volví a ver, ni ahí ni en ningún otro lado, pero sí, fue muy curioso con las vueltas de la vida. Sí, claro. ¿Qué lecciones de vida te dejó esta experiencia, Alberto, para vos? Aprender a ser humilde, la verdad, no abusar de lo que puedes llegar a ser. Creo que pues eso es algo que es muy importante, no pretender ser más que nadie por el hecho de poder hacer algún tipo de cosa, porque en realidad eso no nos hace más. Exactamente, o sea, que sepas hacer algo, o que tengas cierta habilidad, o lo que sea. Pero eso, ser humilde, pero también darte tu lugar. Creo que eso fue algo que Juan me enseñó mucho, porque yo antes era como muy agazapadito, muy así, Juan se acuerda, claro. Así. Y pues saber y confiar, una de las cosas que más me dejó la academia es pues confiar en, en el trabajo. No es lo que yo sé, porque realmente uno nunca termina de aprender, o sea, siempre hay alguien que va a saber más que uno, que va a ser mejor que uno. O sea, aprender siempre eso, saber que siempre va a haber alguien mejor que uno,
pero querer ser siempre mejor, o sea, trabajar Sí, sí, constante y para mí el gran lección es confianza, disciplina, lo más importante y ser humilde siempre, o sea, siempre, siempre y confiar en que si estás trabajando con alguien, si alguien, en este caso un preparador, digamos Juan o quien sea que te está ayudando, confiar en lo que ellos te están diciendo, porque si lo están haciendo es para algo. Claro. Y saben, a veces uno no lo entiende. Realmente yo un montón de veces, yo Juan, ¿pero por qué me está poniendo a hacer eso? Yo pensaba, yo Juan, ¿por qué me está poniendo a hacer eso? Y realmente cuando ya llegué, ok, mira, fue tanto que hice esto, ya no había resultado, pues confiar realmente en que si usted se está asesorando con alguien, hay que confiar en lo que la persona te está diciendo, o sea, tener confianza en que si te están diciendo eso, aunque para usted suene tonto, pues ellos saben por qué lo están haciendo. Claro, más evidencia científica, ¿verdad? Exactamente. Que eso fue algo que a mí siempre me gustó, Juan, que mira, es esto, pero aquí está. Y si usted quería buscar para cuestionar lo que tienes que llegar con información, porque si no, no había. Entonces, eso pues es algo interesante. Si vamos a poner un punto de vista que nos, ¿qué me dijeron? Me dijeron que tal cosa, ¿no? Creencias. O creencias. Si usted llega con algo que, mira, bueno, es que esto y esto me respalda, que eso es cierto, o que no es cierto. Claro, sí. Y de hecho, con respecto a las lecciones de vida, cuando llegó este muchacho, que me parece, podemos volver un toquecito, a hacer yuji, ¿vos le diste yuji con él? Sí, yo leí yuji con él. ¿Y cómo lo trataste? Pues en realidad, al principio, como él venía con esa actitud de, mira, que voy duro, pues me acuerdo de las marchas, como me decías, marchas, ok, la entra duro, pues usted métale un toquecito de candela. Y pues me acuerdo que yo tenía una maña que me sentaba siempre, así yo me sentaba, me gustaba empezar el pie porque me gustaba mucho ir a las piernas, y él llegó y se me tiró encima, y yo buenísimo, pum, pum, no habían pasado ni 30 segundos y ya estaba la pierna, ya estaba tapeando. Y ya pues se enojó y quiso volver a entrar y así, pero eran rounds de 5 minutos y como al minuto y medio ya él estaba tranquilo, ya estaba así, dándole muy normal, entonces pues yo le di muy normal, no había como decir, mira, ok, porque al final de cuentas ya había pasado, o sea, y pues nada más como diríamos normal, no hablamos de nada, porque no te voy a decir, como que mira, me senté a hablar con él, porque no, pero al final ya que terminó, muy buena, ya que no chocaba, mira, bueno, y ya iba con el que seguía, pero, o sea, no fue así como decirte, ok, mira, ahora sí, para aprovechar el mano, porque realmente fue como, ok, estate quieto, y seguimos dando, o sea, seguía practicando, y sometía y todo lo normal, pero lo que se hacía. Sí, claro. De hecho, es importante para mí, para la gente, ¿verdad? Saber qué fue la filosofía que aprendiste, por ejemplo, del por qué tú pensaste, como pensaste en ese momento, a pesar de que sos peleador, en ese momento estabas peleando, que pensabas, yo tengo el poder para hacer daño si yo quiero, pero soy consciente de que, ¿para qué? Es que realmente, justamente eso, o sea, ¿para qué? ¿Qué iba a ganar yo? Hacer que tal vez que él se sintiera mal, o tal vez, por ejemplo, porque realmente, o sea, con un arte marcial, o sea, se puede hacer mucho daño, o sea, realmente mucho, mucho daño, desde zafar una rodilla, que sabemos que una rodilla, pues es un proceso de 3, 4 años de recuperación y demás, o un brazo, o lo que sea, porque en ese momento, pues, todas las llaves, pues, sí habían varias que, pues, se manejaban bien, o sea, me llaves a la rodilla, mamba, cualquier cosa, pero realmente, ok, ¿cuál iba a ser el punto? Yo no me iba a sentir mejor. Yo decir, mira, ok, porque ¿para qué? O sea, si vas a llegar a intentar dañar a alguien, yo creo que pues ahí es donde se pierde todo, realmente. O sea, no se pierde porque es como realmente enseñar. ¿Y por qué no? Ok, mira, tal vez él pues se pueda unir más adelante y pueda hacer un cambio y no sé. Pero en ese momento lo único que yo pensé fue como, mira, no, es que no vale la pena. O sea, realmente no iba a hacer nada. Entonces yo hubiera dicho que mira, es que estoy dando con alguien muy bueno, tenemos que seguirle dando muy duro y seguir con el mar muy duro, pero realmente no, ya fue como, simplemente no vale la pena, no es como, porque si vas a tener eso, usarlo para dañar a alguien, cuando pues más bien puedes usarlo para que se meta y se envuelva en el mundo y tal vez cambie algo que tenía que cambiar, no sé, cualquier cosa. Sí, de hecho, la inteligencia emocional, Alvarito, ¿qué tanto cambio viste en la inteligencia emocional vos desde que aprendiste todo este proceso? Pues realmente mucho, no es el hecho, y me acuerdo mucho que me decías el carácter, o sea, tener un carácter fuerte, no es esa persona que pasa y se enoja por todo, no, sino pues realmente controlar las emociones, al hecho, el punto de que yo lo que lo vi mucho fue pues que me daba mucho miedo, cuando hablamos del tema de que me daba miedo pelearle a la gente, pegarle a la gente, poder entender y poder controlar eso, y no solo pues el hecho del nervio, sino también la ira, porque todos nos enojamos, eso nos va a pasar a todos, pero saber manejarlo, o sea, y está bien sentirse de cierta manera, es como esa inteligencia emocional te ayuda a controlar eso y a manejarlo y proyectarlo hacia las demás personas.
Pero realmente, pues, creo que fue mucho el cambio, más que todo a la hora de un tema nervioso, o sea, estar muy nervioso en algo, o sea, de entender, o cuando tal vez me enojaba por alguna situación, saber que no me iba a llevar a nada, o sea, el hecho de actuar basándote en tus emociones no te lleva prácticamente muy rara vez te lleva a nada, porque no pensás, o sea, si estás muy feliz y vas a hacer algo, pues vas increíblemente feliz que no pensaste en nada, lo que te podía pasar, y tal vez pegaste con pareja o algo así, si vas muy enojado, claro, pues es lo mismo. Claro. De hecho, es muy bueno que la gente sepa que las emociones negativas, por decirlo de alguna manera, no tienen por qué generar agresión. Eso viene de un concepto con respecto a para los paradigmas o las creencias de la gente. Por ejemplo, hay gente que cree que reaccionar agresivo porque se enojó, cree que está bien. ¿Vos qué opinas de eso, Brito? ¿Crees que le puedes decir a las personas, ya sean hombres, mujeres, padres, madres, niños, no sé, toda la gente que nos está viendo, que tenemos que entender que el punto del contacto, ya sea arte marcial o que no entren artes marciales, de que las personas agresivas no tienen ninguna justificación de hacer daño? Así sea, porque hay personas que a esta edad, a mi edad, a la tuya, a la edad mucho más adulto, por decirlo así, llegan justificando de que eso está bien. Tristemente llegan haciéndolo, o sea, realmente, si es que me enojé, o sea, y es que porque me enojé tengo derecho a pegarle a alguien, o sea, es que no hay ningún derecho, y eso es algo que, pues yo creo que antes, bueno, no sé si todavía, pero me acuerdo antes se veía mucho, es que yo no hago pelear porque yo me enojo, sí. Y despedazo a cualquiera, o sea, no, o sea, es que realmente no es que si usted se enoja tiene derecho a hacer algo, o sea, ni si está triste, ni si está nada, porque el hecho de entender que realmente, si, por ejemplo, si practicas un arte marcial y tenés la posibilidad de crear cierto impacto en una persona, llámese a nivel físico, un daño o algo así, no te va a dar el derecho, mucho menos, o sea, alguien que no sabe, pues tampoco nada, decir, mira, ok, voy a ir a pegarle, porque pasa, o sea, y sabemos que claro. pasa actualmente, hay gente, es que yo me enojé y por eso le pegué a alguien, inclusive temas de violencia familiar, sí, doméstica, es que me enojé, es que yo no lo puedo hacer enojar a él porque me pega, o sea, no, es que no hay justificación en ninguno, o sea, y lo triste es que se los enseñan a los chiquitos, y claro. ahí va para arriba, es que si me haces enojar te va a pasar esto, claro. Es que si pasa esto, es que si yo me enojo esto es lo que te va a pasar, y llámese desde violencia tanto emocional, no tiene que ser física, también mucha gente que daña emocionalmente sí, y todo, pero sí, y física, que es pues donde se ve mucho el tema de pues, ya contacto y demás, pero sí creo que es tema preocupante y realmente que hay que pues trabajar. Yo creo que eso pues sí Juan nos enseñaba mucho, no es que es el hecho que te enojes para llegar a hacer algo, no hay necesidad y no hay manera de justificar que estás haciendo algo solo porque una emoción te controló. Claro. O sea, literal, eso es falta de carácter. Claro. Falta de carácter, falta de inteligencia emocional para poder lidiar con eso. Claro, eso que dice el Barito, por ejemplo, yo le decía a la gente siempre, bueno, la gente que yo entreno, que quien peleaba, de la academia para afuera no volvía. Ajá. Pero tiene que haber dos razones nada más, que le ponga una mano encima a usted para defenderse o que le ponga una mano a un familiar o a un ser querido. ¿De acuerdo? Exactamente, sí, me acuerdo muchísimo. O sea, me acuerdo porque hubieron casos. Claro. Que llegaban, entrenaban y lo vacilón es que entrenaban poquito tiempo, 3, 4 meses, y ya se iban a dar con todo el mundo como si fueran. Y me acuerdo que Juan siempre fue muy estricto en eso, claro. O sea, muy estricto en eso, y realmente pues pienso que eso es algo muy bueno porque sí, eso no eran personas que pues iban a usar el conocimiento de las artes marciales de una buena manera. No, realmente iban a ir a hacerle daño a más personas y en lugar de promover un deporte que realmente es muy bonito, pues mucha gente se iba a malinformar o tal vez recibir una mala percepción del deporte. Exacto, sí. Bueno, gente, estamos llegando al final del podcast. Muchas gracias a Álvaro Cedeño por estar aquí con nosotros. Gracias más bien por la invitación y a todos. Bueno, sí. Y ojalá estés pronto con nosotros de nuevo. Buenísimo, sí, encantado. Sí, buenísimo. Y atrás de cámaras, Víctor Vargas, muchas gracias. Nos vemos en otros podcasts. Gracias.